Muy buenas tardes, amigos, amigas de 2x3 en TV. Un placer para nosotras poder volver a encontrarnos con ustedes en una nueva versión de este programa especializado en temas de salud. Buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Te veo muy fresquecita, para el calor está ideal. ¡Qué calor todos Fuerte. estos días! Así que, bueno, estamos en pleno verano. En pleno verano y se está sintiendo, bueno, las recomendaciones de siempre, tomar mucho líquido y no exponerse mucho al sol, ¿verdad? Que eso es lo que dicen los especialistas. Eso dicen los especialistas y esa es la crónica periodística de todos los años para esta época. Sí, y las recomendaciones de la UNAMED, de la Oficina Nacional, para que se tomen las prevenciones del lugar. Porque con mucha facilidad se deshidrata la gente, bueno, las enfermedades tienden también a reaparecer, a hacer su debut para esta temporada, todo lo que tiene que ver con los virus y eso. Exactamente, ¿verdad? Y aunque la mayoría de las enfermedades, los problemas de salud vinculados, por ejemplo, a dengue, malaria y este tipo de enfermedades de vigilancia permanente están en niveles bajos, pues no está de más que se siga activa esa vigilancia para evitar que suban, porque sabemos y la experiencia es que en tiempos de calor, en estas temporadas, si llegan lluvias, pues vienen los problemas. No, y cuidado, por ejemplo, con la falta de agua, que si hay escasez de agua, sabemos lo que ocurre, unas lluvias esporádicas en medio del calor que también están ocurriendo en todo el país. Por ejemplo, si tú tomas la región del Cibao, con frecuencia está lloviendo. Está lloviendo, y donde también siempre hay problemas es en el campo de la salud, Tati, y lo digo desde el punto de vista de que en estos últimos días hemos visto de nuevo retomar el tema del examen único de competencias. Así es. Donde el Colegio Médico Dominicano y la Universidad Autónoma de Santo Domingo han vuelto a rechazar el anteproyecto que se discute en las cámaras legislativas, porque ellos entienden que después que un médico logra graduarse, no es necesario que tome un examen, dicen ellos, para poder ejercer la medicina en el país. Pero además insisten en que es violatorio por lo menos a 4 o 5 leyes del país y hasta el CAFTA estaría violando, según lo que apuntaba esta semana el rector de la Universidad Estatal. Yo lo que digo es que si ese examen va a traer alguna luz y va a permitir reducir, quitar el grave problema que tenemos de la deshumanización, porque tanto tú como yo que cubrimos esta área recibimos a diario casos de quejas de personas de malos tratos en los centros de salud públicos, porque como tú lo has dicho muchísimas veces, en el sector privado es el mismo médico pero trata diferente a la paciente. Así es, tenemos nosotros médicos, enfermeras, bioanalistas, todo el que tiene que ver con el contacto directo con la persona afectada de salud, cuya salud está frágil, que ejercen su profesión cual si fuera un sacerdocio. Pero en los últimos años, ciertamente, y tal vez hablemos con nuestro invitado de la tarde hoy de eso, ha habido un incremento de ese nivel de deshumanización demasiado grande en el país. Sí, parece que hay que trabajar mucho en la formación, pero yo creo que de eso podemos hablar, como dices tú, con nuestro invitado que tiene muchísimos años en este sector, que dirige un organismo de suma importancia en el área y que siempre ha tocado ese tema. Así es, y que siendo funcionario aún así es crítico dentro del sistema, a veces parece que era la oposición. Así es, así que le vamos a invitar a que se queden con nosotros y regresamos en un momentito con la entrevista de la tarde. Gracias por continuar en 2x3 en TV. Tenemos al doctor Nelson Rodríguez Monegro, director del Servicio Nacional de Salud. Nelson, bienvenido. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, usted era casi medio socio de este programa antes, cuando era viceministro. Pero ahora la cosa se ha... Después que es director nacional de salud, entonces ya no. Nos abandonó. La dificultad... Los trabajos, ¿verdad, Nelson? El trabajo y el horario a veces de la grabación, sí, cierto. Siempre se hace en medio ya de la vorágine, de la cotidianidad. A esta hora hace rato que usted está en medio de la labor del Servicio Nacional de Salud. Sacamos este espacio para... Muchas gracias, Nelson. Nelson, mucho trabajo. Hace ya un año y tanto, ¿verdad?, que estás al frente de este servicio. Exactamente un año. Un año. ¿Cómo podemos definir qué se ha ido haciendo, Nelson? O sea, tú partiste prácticamente de la nada, ¿verdad? Empezando una institución nueva, como quien dice. ¿De dónde partiste y qué se ha logrado hasta el momento? Bueno, realmente cuando llego
apenas tenía un año la institución creada por la famosa ley esta ya 123-15, la que separa todo lo que significa proveer servicios de salud del Ministerio de Salud Pública. Sí. Y creo que es un proceso que va a dar resultados, en el sentido de que, primero, permite que el Ministerio de Salud pueda centrarse en lo que son las verdaderas funciones esenciales de un Ministerio de Salud Pública, y por otro lado, de manera descentralizada, pues permite que cada día las soluciones en términos asistenciales se acerquen a la gente. Entonces es un proceso. Cuando llegamos, pues, había que organizar todavía la casa en el proceso de crear una estructura organizativa, funcional, que permitiera dar respuesta a lo que son las competencias del Servicio Nacional de Salud. Y esto va desde el nivel central, donde realmente encontramos muy baja competencia y hemos ido adquiriendo una serie de técnicos que pueden ayudar realmente a esta ardua labor. Desde el punto de vista de la estructura organizativa, pues logró fijarse de manera formal por parte del Ministerio de Administración Pública el organigrama del Servicio Nacional de Salud. Bueno, y entonces hemos venido trabajando en lo que es el fortalecimiento institucional, creando una serie de mecanismos que cada día los fortalezcan más y que den resultado en términos de mejoría de la calidad del servicio. Fíjense que hemos implementado una serie de procesos inéditos que nunca antes se habían dado. Primero, el tema de poder seleccionar los directores de hospitales por concurso, yo creo que es una ganancia, porque de una u otra manera permite realizar una metodología que optimiza las oportunidades de que quien vaya a un establecimiento de salud a gestionarlo tenga la competencia. Y en ese sentido, pues, es de mucha satisfacción para nosotros cómo comienzan a diferenciarse los hospitales que hoy en día tienen esos directores que entraron por concurso. Usted coge el PINA y posiblemente le llame la atención que no ha vuelto a verlo en los medios de comunicación, que era un hospital muy conflictivo. Sí, sí. Pues tiene una directora joven con estudio en gestión y que ha logrado encaminar esa institución, armonizando los diferentes intereses que se dan hacia lo interno. Y tiene una particularidad también el concurso, de que anteriormente no había nunca en el país haber sido director de un hospital una persona que no fuera médico. Es decir, sí. Ella es odontóloga. En ese concurso nosotros abrimos el abanico de profesionales que pueden ser directores de un hospital, economistas, licenciados en administración de empresas, ingenieros industriales o profesionales de otra área del área de la salud. En ese contexto, la directora del hospital periférico del barrio Libertad en Santiago es una licenciada en enfermería. Hemos ido incluso estimulando a que muchos profesionales que, aprovechando la facilidad de beca por parte de la MESI, salieron al exterior a estudiar gestión. Es decir, que hoy en día tenemos en proceso otro concurso para directores de hospitales que abarca unos 34 hospitales, y hemos invitado a una serie de jóvenes que hicieron maestría en gestión hospitalaria para que se animen y participen. Yo creo que eso es una cuestión sumamente importante. Otro tema que es de mucha satisfacción para nosotros es el tema de la transparencia en el manejo de procesos, el tema de la adquisición, las compras de insumos, de equipo, mediante licitaciones totalmente transparentes. En el pasado reciente hicimos una licitación por unos 500 millones de pesos. Ustedes no oyeron, hay ningún tipo de escándalo. Ahora tenemos en proceso una licitación por unos 1.100 millones de pesos para el equipamiento de los hospitales que están en proceso de remodelación, donde se han ampliado las oportunidades a empresas que pueden proveer equipo. Anteriormente oía de que participaban 4, 5, 6 empresas. Hoy participan 40, 45. Nosotros escuchamos las observaciones que hacen durante el proceso, las analizamos,
muchas veces son muy válidas y corregimos cualquier tema. En fin, yo creo que en esa parte también hemos ido avanzando. Bueno, pues hemos instruido, y en eso se ve el tema de que el personal que trabaja en los hospitales pues cumpla con su jornada laboral. Creo que el hecho de que muchos hospitales hoy tienen también tandas extendidas de consulta vespertina, incluso a veces llega hasta la noche, creo que hay un mejor aprovechamiento y una mayor oportunidad. Hemos trabajado mucho en todo el proceso que antes era, que todavía se da, es decir, no queremos decir que eso se ha eliminado, pero se ha reducido sustancialmente el tema del peloteo. El paciente que lleva una emergencia, los rebotes, como le decimos. Los rebotes se ven, pero ha disminuido sustancialmente. El hecho de que paciente que llega a una emergencia se entienda que ya es del hospital y el hospital es el responsable de conducir a donde sea ese paciente, no simplemente decirle, mire, vayas a tal sitio, no, tiene que buscar, y hemos tenido mucho el apoyo del Ministerio de Salud Pública a través de los CRUE, a través de las ambulancias, de modo que la mayoría de los pacientes que llegan a una emergencia y que tienen una situación crítica y necesitan su traslado porque ahí no hay capacidad resolutiva, pues son conducidos a través de las ambulancias de los CRUE. Yo creo que hay muchas cosas que podemos exhibir. Aunque hay un proceso de remodelación hospitalera, pues los hospitales que se han terminado, y son ya varios, si bien es cierto que no son de los más importantes, pero para las poblaciones donde están es lo más importante. Doctor, usted toca un tema importante que es los recursos humanos. Dice que se está más o menos cumpliendo el horario. ¿Cómo están haciendo ustedes, si ese es un punto crítico histórico del sistema de salud de la República Dominicana, al pasar al Servicio Nacional de Salud, cómo hacer para que el médico, la enfermera, pero sobre todo el médico, asuma que él es un servidor público y que es un problema de honestidad, de brindar el horario para el que él está contratado? ¿Cómo han hecho ese proceso? Ha sido un proceso muy duro, porque es cambiar una cultura que no se hace ni por decreto ni por ley. Es decir, que producto de indiferencia, producto de simpatía, complicidad, en fin, por décadas, digamos que de una u otra manera eso se dejó suelto. Y veíamos con mucha frecuencia cómo, llegaron a establecer compromiso en el horario de trabajo del hospital. Y había un incumplimiento que la excepción era el que cumplía. Sí. Pues ahora hemos estado trabajando. Bueno, si hay algo dentro de los acuerdos con los gremios, sobre todo con el Colegio Médico, de ganancia que tuvo el gobierno y sobre todo la población, fue el hecho del compromiso a cumplir la jornada laboral. Pero se está aplicando, ¿no? ¿Ustedes supervisan eso? A ver si es verdad. La estamos supervisando y eso incluso le ha costado la dirección a algunos directores, porque el responsable o la responsable es quien está dirigiendo el hospital. Entonces nosotros vivimos presionándolo para que hagan eso. Desde luego, eso no es fácil, porque hay resistencia. Incluso yo puedo decirle que nosotros estamos instalando registro electrónico de la asistencia de todo el personal, incluyendo los médicos. Y hemos tenido casos como el hospital Jaime Mota de Barahona, donde inexplicablemente rompieron eso. Y esos son mecanismos. Se ha dado en otras ocasiones, en otros centros. No, y usted todavía tenemos resistencia. Se ha ido un poco avanzando en eso, pero tenemos la resistencia. Y uno lo nota porque ellos se quejan incluso con el propio gremio. Y luego los representantes de los médicos en los gremios pues nos hacen las observaciones. Y cuando uno comienza a ver que te dicen, bueno, hay una persecución contra los médicos, hay una prepotencia, hay una arrogancia, los médicos se sienten hostigados. Digo, un momentito, no es así. Simple y llanamente se está tratando de que cumplan. Evidentemente que cuando a usted lo hacen cambiar una cultura y afecta a sus intereses, usted va a protestar. Porque había una cultura de pasar por el hospital, pero no hacer horario. No solamente eso, fíjate, que por ejemplo, un médico podía tener asignado, digamos, 15 pacientes. Sí. Y
cuando iba por 3, 4 o 5, lo podían llamar de una clínica privada y dejar a los pacientes. Ahí terminó. O que el médico un día no fue, pero sobre todo especialistas donde las consultas son programadas, de modo que personas se desplazan a esa consulta. Esperando, ¿verdad? A veces largas colas, como decimos. Entonces resulta que ese día el médico no fue y que eso no pase nada. Evidentemente, muy frecuente eso que no podemos seguir en eso. O pacientes que se han preparado para una cirugía, con todo lo que conlleva preparar una cirugía. Y resulta que al cirujano o al anestesiólogo se le presentó en una clínica privada, en ese horario, otro evento, y entonces deja el del hospital. El paciente privado tenía prioridad o tiene prioridad en ese caso. Claro, entonces no podemos seguir eso. Entonces, en el horario que le corresponde su trabajo en el hospital, no pueden comprometerlo con otro. Si se presenta en la clínica algo, tiene que resolverlo otro médico que esté hábil en esa clínica. Entonces, hay que respetar al paciente y sobre todo al paciente más vulnerable, que es el paciente que no tiene opción de ir a otro lado, sino que va al establecimiento público de salud y que nosotros debemos darle la mejor de la atención. Pero una vez, Nelson, ya que se logre solucionar de una vez y por todas el problema de horario, y vamos a decir, bueno, ya los médicos empezaron y están cumpliendo sus 4 horas, como establece su contrato de trabajo. ¿Qué pasa con la atención? O sea, porque está bien, tú puedes extender un horario, pero ¿qué pasa con la atención? Hay otro tema. Que cuando el paciente llega, sienta que llegó a un lugar donde lo quieren, donde lo van a atender con cariño, ¿verdad? Donde no pesa. El tema de deshumanización de la atención. Sí. Y ese es otro problema. Otro tema, sumamente grave. Sumamente grave. Es decir, el paciente, la más de las veces, percibe, y usted lo ve en las encuestas, de que siente que para el médico y para otro personal, porque eso permea todo el personal. Como yo digo, eso va desde el portero hasta la dirección del hospital. Es decir, que hay un proceso de deshumanización que se ha intronizado durante mucho tiempo y ha habido una indiferencia con respecto a eso, de modo que hoy el paciente incluso siente hasta vergüenza de ir donde el médico, porque percibe que el médico siente que lo está molestando. Es decir, no puede ser. No puede preguntar. No, entonces, se ha perdido, por eso nosotros hemos hablado, porque no es solamente que cumpla un horario de consulta, sino a veces usted encuentra un médico que puede ver 15 pacientes en una hora. Bueno, pero lo vio, pero no lo escuchó, mucho menos lo examinó. Entonces, el paciente tiene que percibir que su problema de salud es importante para el médico. Claro. Entonces el médico tiene que prestarle la atención. Por eso nosotros decimos, el médico debe ver 4 a 5 pacientes por hora, no más de ahí. De modo que en esas famosas 4 horas de consulta debe ver 16 pacientes en 4 horas. No es que lo mire tipo... mirarlo y ya, vaya. No, entonces, que le preste atención, que lo escuche. Hoy por hoy, no es verdad que nada ha superado para el diagnóstico una buena historia clínica, y eso se hace escuchando al paciente. Doctor, perdón, Nelson, para hablar ahorita de esa buen examen físico. De esa historia y ese examen clínico, pero primero nos vamos a una breve pausa y regresamos. Continuamos esta conversación con el director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, y estamos justamente el tema de la deshumanización de los servicios de salud, una llaguita dentro del sistema de salud que no terminamos de superar. Doctor, continúe con él. Pues sí, entonces yo les decía que nada ha superado hacer una buena historia clínica y un buen examen físico para llegar a una impresión diagnóstica. Fíjense que todo lo que es laboratorio, lo que es imágenes, se llaman medios auxiliares diagnósticos, es decir, ayudan a confirmar lo que el médico, producto de esa historia clínica y ese examen físico, piensa que puede tener el paciente. Entonces dice, bueno, déjame confirmarlo. Hoy en día, producto de muchos factores. Primero, de un tema de competencia,
porque no es un secreto para nadie de que ha habido una debilidad en el proceso de formación del médico, tanto en el grado como en el posgrado. Es decir, ahí hay que trabajar fuertemente para evaluar todo ese proceso de formación, en este caso particular de nuestros médicos, y eso le corresponde a la MESID, con las propias universidades, realmente ver cuál es el programa de formación de médicos. Segundo, cuál es el cuerpo docente que tienen. Tercero, cuál es la metodología y el rigor de evaluación de ese egresado. Eso es fundamental. Luego pasamos a la parte de formación de especialistas en nuestros hospitales y establecimientos privados de salud que hoy se forman. Hay que hacer el mismo proceso. Es decir, tenemos las condiciones para formar realmente especialistas con competencia. Donde quiera que tenemos una residencia médica, existen las condiciones. Yo lo dudo mucho. Por lo tanto, también eso es una competencia del Ministerio de Salud Pública, sobre todo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, porque son posgrado, y de las universidades que avalan, además de los establecimientos donde están albergadas esas especialidades, si tienen o no las condiciones. De modo que nosotros tenemos hoy en día un tema de calidad y competencia de los profesionales en el área de la salud. Desde luego, yo no estoy hablando en sentido general, pero es obvio, porque hay muchos problemas de diagnóstico como consecuencia, pacientes que llegan, que no son diagnosticadas. Bueno, cuando uno revisa el artículo del profesor Sarita Valdés, patólogo forense, y hace una descripción de un caso de una paciente que yo le pregunté a ustedes, incluso tos, fiebre de larga duración, pérdida de peso, y ambas dijeron tuberculosis. Resulta que esa paciente fue por varios establecimientos de salud, privado y público, y entonces le diagnosticaron primero un problema pélvico. ¿Y qué era al final? Eso tardó un año y la paciente falleció. ¿Y qué tardó? Ah, bueno, que la estaban tratando como un tumor ovárico y no era más producto de una infección, tuberculosis pulmonar, que había hecho, digamos, metástasis, esa infección, y había contaminado también otros órganos. Pero que si se hubiese diagnosticado, perdón, Tati, y tratado en ese momento, no llega a esos extremos. Aquí, cuando se hace el diagnóstico del tuberculosis, el 84% de los pacientes se curan, porque la tuberculosis se cura. Pero es una expresión de mala calidad de la atención. Pero doctor, el hecho de que, como dice con mucha propiedad, el paciente haga el periplo por centros médicos públicos y privados, habla de un problema del sistema realmente. Pero desde luego que lo hay, sí, desde luego que lo hay. Es decir, hay un tema, bueno, y fíjate que se entremezclan muchas cosas ahí. Es decir, hay un problema de competencia. Cuando era un diagnóstico obvio para una persona que está dentro del ámbito de la medicina, para un médico es un diagnóstico de primera, es decir, dentro de la posibilidad de diagnóstica estaba la tuberculosis y no pensaron en ella. Entonces hay un fallo ahí con el tema de competencia. Pero ¿pudo o no haber influido un tema de deshumanización? De que cuando fue no le prestaran la atención debida y que fueron muy simplistas y a lo mejor por algún síntoma o signos sucedáneos que no eran los principales se desviaron porque no se centraron en hacer una historia clínica. ¿Desde cuándo? Porque yo estaba tosiendo ahorita. Quizá no le preguntaron desde cuándo es esa tos. ¿Desde cuándo es la tos? Fíjense con el tema de la tuberculosis, que nosotros a través de los diferentes programas, sobre todo por el tema de tuberculosis, hemos incrementado la detección de tuberculosis. Porque muchas personas que tienen tos crónica, que es una tos persistente por más de 15 días, productiva, y más si está asociada con fiebre, y más si está asociada con tuberculosis, hoy en día la instrucción es en los establecimientos de salud públicos, es que cuando una persona vaya, no importa por la causa que vaya, a consultar, se le pregunte si tiene tos, si tiene fiebre o si ha perdido peso, porque hay que buscar activamente los casos de tuberculosis para disminuir el tema de la incidencia de tuberculosis. Entonces, operó ahí el tema de la deshumanización. Hubo un problema de competencia o tal vez una mezcla de los dos. Fíjate, yo no sé las condiciones porque el sistema, lamentablemente, y yo lo digo con toda propiedad,
el sistema discrimina pobres. Es decir, hay una discriminación socioeconómica en la atención, que a veces piensan, y yo lo he oído, que se discrimina, por ejemplo, a los homosexuales, que se discrimina al VIH. No, no se discrimina. Es la pobreza. Es la pobreza la que se discrimina. Mientras más pobre es, más vulnerable es, con más desdén se le trata en los establecimientos de salud. Ser pobre en materia del sistema de salud implica que yo voy como de favor a pedir un favor al médico y yo no tengo derecho a decirle, doctor, ¿qué tengo? Claro. ¿Cuál es mi diagnóstico? Porque ni siquiera sé preguntar probablemente. Claro, porque mientras más pobre es, pues una persona que tiene menos formación, menos educación, menos empoderada está de lo que son sus derechos. Es decir, es una persona que no tiene a veces voces, no tiene representantes, no tiene intermediarios, y entonces estamos en un sistema totalmente injusto, es decir, donde hay una inequidad muy grande. Y eso se propicia de todos los ángulos de la vida nacional. Entonces hay que acabar con eso. ¿Qué hacer, Nelson? Esa era la pregunta. Ya conocemos el problema, la gente pobre lo sufre día a día, todos sabemos porque nos llegan casos, no sé si le corresponde al Servicio Nacional de Salud, pero para esa formación, para cambiar esa cultura, se están dando pasos. Todo eso, fíjate, eso hay que abordarlo de manera integral y de diferentes ámbitos. Por ejemplo, desde la misma formación del médico o cualquier otro recurso humano que esté en el área de la salud, pues tiene que abordarse todo el tema ético-moral de la formación, el tema de poder tamizar el que esté en el área de la salud, el que no tiene vocación de servicio y no tiene esa sensibilidad social, humana, exquisita, óyeme, no debe estar ahí. Que no todo el mundo entra a esa área, fíjate, ¿verdad? Que nosotros hacemos mucho hincapié también en todo ese personal que trabaja. Usualmente las personas del punto de vista administrativo de apoyo en los hospitales, el mecanismo de cómo entra, el portero, el camillero, el conserje, todo ese personal, usualmente también son gente de estratos sociales del punto de vista económico bajo, con escasa formación y no se le hace una inducción. Exacto. Hoy en día nosotros estamos impulsando a que todo el que llegue al hospital tiene que hacerse una inducción, tiene que capacitarse, porque es que va a bregar con gente y tiene que tener también esa sensibilidad. No es lo mismo una persona que limpia una casa como una persona que limpia en un hospital. Claro. Tiene que tener algún tipo de especialización y para eso hay que instruirlo. La persona que cocina, en fin, todo ese personal usualmente entra por una vía que también nosotros tenemos que modificar. ¿Quién debe dar el primer paso? ¿Quién le pone el cascabel al gato? No, nosotros lo estamos dando, es decir, fíjate que nosotros hemos hablado y eso me ha traído mi problemita, pero yo no le paro bola, como decimos en buen dominicano, al tema. Es decir, yo he acuñado una expresión que dice, el sistema de salud tiene que ser profesionalizado y despolitizado. Es decir, hay dos sectores que son sensibles, que es la educación y que es la salud. Y que ahí lo que es la política partidaria no debe estar, sino que la gente que está ahí tiene que llegar por mérito, que tenga competencia, que tenga el perfil. Es decir, nosotros tenemos cada día que transparentar todo lo que es el sistema de reclutamiento de eso mediante una verdadera política de recursos humanos. Eso lo estamos nosotros implementando desde el servicio y es uno de los logros. Es decir, fíjense que desde el 1997 no se hacía concurso médico. Los médicos, sobre todo los hospitales, están entrando por concurso. Y a veces demandan que no hay concurso masivo. No, nosotros no vamos a hacer concurso masivo. Ahora, vamos a convertir una costumbre de que por lo menos cada 2 meses va a haber concurso. ¿Y el de los directores de hospitales? ¿Para cuándo ustedes van a convocar los 34 No, ya está en el proceso. Ahora van a entrar en la parte de entrevista, porque no solamente es que nosotros podamos ver, digamos, la competencia mediante su documentación y su proceso de formación, sino que hemos hecho una entrevista estructurada, de modo que creando situaciones ficticias en los hospitales, nosotros hacemos una especie de careo. Fíjense que en el primer concurso eran 24, pero solamente entraron 10, porque los otros lo declaramos desierto. Sí. ¿Por qué? Porque aún teniendo una certificación de que tenían maestría en gestión hospitalaria, cuando nosotros lo entrevistamos, y es otro tema. Es decir,
aquí los procesos de formación en términos de maestría, pues también tenemos que revisarlo. Claro. Es decir, sus óyeme, debilidades. Todo el mundo tiene maestría. fíjense que incluso, como nosotros tratando de hacerlo más transparente ese proceso, invitamos 2 universidades que forman parte del jurado, es más, coordinan el jurado de esas entrevistas y del proceso de concurso, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene carrera de formación en salud pública, y la Universidad Católica de Santo Domingo, que también forma gerente, alta gerencia en salud. Y por ahí pasaron incluso muchos de sus alumnos. Y al final nosotros reflexionamos, y yo le hacía la reflexión, bueno, por aquí han visto ustedes muchos de sus egresados, y resulta que no queda otra cosa que revisar todo ese proceso de formación. Porque tener la maestría no te avala necesariamente. Para nada. Es decir, porque no hay un rigor de evaluar a ese egresado. Aquí no se dan maestría donde la persona, ¿tú te acuerdas cuando iban en el bachillerato y decían, está haciendo el bachillerato libre, que solamente iba al examen? Bueno, pues así se hace maestría aquí, que la persona va un día. Y no solamente eso, que hoy en día lo que se hace es lo que le llaman un monográfico o una tesis. Pero ¿a cuánto de eso pagan para que le hagan la tesis? Sí, en los centros de copiados hay tesis. El copy-paste y tú la cuestión, y usted mira, y tiene un título ahí de maestría en qué sé yo qué. Óyeme, pero ¿y cuál es el rigor? O sea, que la formación de evaluación? es tanto la universitaria para la formación de nuevos médicos como ya en posgrado. Desde luego, eso hay que revisarlo, Hay que trabajar eso en nosotros eso tiene que voltearse como un bolsillo. Sí, algunos Es decir, investigadores plantean que el médico tras salir de la universidad hay que recuperarlo, en materia humanística sobre todo. No, desde luego, es que más que recuperarlo, él tiene que salir con esa formación. Exacto. Es decir, hay cuestiones que no haya son doble inversión. hoy consustancial con la formación del médico o de un profesional. Ese tema ético, el tema que tiene que tener vocación de servicio, sensibilidad social. Hoy un profesional prácticamente que no sepa manejar una computadora y que no sepa inglés, eso es inconcebible hoy en día. Sí, hoy en y tú día. lo ves que todos manejan eso. Bueno, pues el tema ético también tiene que ser algo, Debería formar parte. y sobre todo en un proceso de una sociedad de degradación que tenemos con inversión de valores. Es decir, porque es que esto tiene un sustrato que desde el punto de vista político hay que abordarlo, que es el tema del neoliberalismo, donde se propicia el individualismo sobre lo colectivo, donde la gente vale por lo que tiene y no por lo que es. Entonces, hay un problema que está medrando sobre ese comportamiento del ciudadano, porque no solamente es el médico, es la enfermera, en todas las áreas. es en sentido general sí, hoy que hay una lamentablemente vorágine atrás de buscar recursos desmesuradamente con el menor esfuerzo. Nelson, y hablando de formación, ese examen único de competencia, ese anteproyecto de ley que se discute, ¿va a incidir algo en esto, en todo esto que hemos estado hablando? ¿Qué es lo que se ¿O no busca? tiene? ¿Qué es lo que se busca Bueno, realmente? la verdad es que nosotros nos hemos expresado, yo particularmente, y esto es una opinión personal, no estoy de acuerdo como está planteado ese examen. ¿De dónde viene el tema del examen único? Es porque nosotros hemos planteado la necesidad de eliminar la pasantía. Si se elimina la pasantía, entonces ¿cómo se le va a dar ese equator? Y ahí, como hubo anteriormente problemas con el examen de residencias médicas, entonces por eso se ha hecho un proyecto de ley que habla de examen único, y ese examen único porque estaría para darle el equator y a la vez ser válido para entrar a la residencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese examen pretende a un médico que ha salido de la universidad, que está titulado, que cumplió con los requisitos que están impuestos, tanto por el Ministerio de Educación Superior como por las propias universidades. Es una persona que ha cumplido con todo, que está titulado como médico. Usted le va a dar un examen. Si ese médico no pasa el examen, entonces él no tiene ese equator ni tiene la licencia para poder ejercer. Entonces vamos a crear, óyeme, un colchón de médicos que no podrán una ejercer. cantidad de médicos titulados y que no pueden ejercer. Doctor, deme un segundito. Vámonos a unos mensajes y venimos con la última parte, el último segmento del programa, con ese mismo tema. Regresamos ahora.
Continuamos con el doctor Nelson Rodríguez Monegro, director nacional de salud. Doctor, el tema del examen único de competencias, sí, que era el que estábamos abordando. Usted decía que ha fijado su posición personal. Entonces decíamos que para nosotros es inconcebible que una persona que está titulado ya, que se supone que cumplió con todos los requisitos establecidos por el ente rector de la formación profesional, como es la MESI, y además por los propios requisitos del programa de formación de la universidad que lo forma, entonces le vamos a dar un examen. Y eso se ha traído porque en otros sitios se da así. Óyeme, y nosotros, una de las debilidades que tenemos es que nos gusta estar importando cosas y no somos capaces de analizar el contexto propio nuestro y buscar una solución a la dominicana. Nos encanta estar importando soluciones. Entonces, hay que buscar un mecanismo para darle el S4 si se elimina la pasantía. Entonces, ¿qué resulta? Nosotros hemos hecho una propuesta. La propuesta es que en vez de ser un examen, sean 2 exámenes. Oiga bien. Se lo está poniendo más difícil ahora. La diferencia es en qué momento dar los exámenes. Primero, en la formación médica existe la parte de premédica, que es donde se da las materias básicas, como son anatomía, histología, fisiología, embriología, genética, en fin. ¿Ese es el internado? No, antes del internado. Esos son, digamos, los primeros 2 años y medio de la carrera de medicina. Y eso prácticamente es general en todas las universidades. Entonces, luego que pasa eso, el médico entra a dar la parte clínica, donde estudia las enfermedades. Nosotros proponemos, primero, que den un examen cuando se termine la parte básica. Ese examen coordinado por la MESI, pero implementado por la propia universidad. Lo coordina la MESI. Vamos a ver si aprendió. Si aprendió la parte básica. Fíjense que nosotros hemos hablado de que se necesita también aquí comenzar a regular la formación de médicos. Aunque ustedes oyen hablar de que aquí hacen falta muchos médicos, la verdad es de que aquí se están formando una cantidad de médicos que están divorciados del mercado laboral. De las necesidades del mercado. Por ejemplo, ¿usted sabe cuántos estudiantes de medicina hoy en día tiene la UAS? ¿Cuántos? 18,000. ¿Usted sabe cuánto tiene UTESA? Entre 7 a 8,000. Es decir, que ahora mismo estudiando medicina hay alrededor de unos 28,000 estudiando medicina en la República Dominicana. Cuando termine, ¿dónde lo van a emplear? Ese es un problema. Entonces hay que regularlo. Bueno, entonces eso va a servir primero como tamizaje de que usted, si no domina las materias básicas, usted no va a aprender clínica. Porque en medicina, para usted saber cómo se afecta la salud de una persona, cómo el organismo está funcionando mal, tiene que saber cómo funciona bien. Y tiene que conocer la estructura, todo, y la fisiología, para entrar en lo que se llama la fisiopatología. Entonces, usted tiene que estar bien formado en esa parte básica. De modo que, para usted pasar a la clínica, tiene que pasar ese examen. Eso como un sedazo. Como un sedazo, pero a la vez permite que muchos que entran a estudiar medicina y que posiblemente no tienen ¿la vocación para eso? No, la vocación, sino la competencia, porque medicina es un poco complejo, entonces puedan derivarse para otra carrera dentro de la salud. Y no hayan perdido esos años puede ser estudios. odontólogo, puede ser psicólogo, puede ser, ¿qué le digo?, licenciado en enfermería, bioanalista, farmacéutico, en fin, que son materias que en muchos casos son comunes. Entonces, si no pasa el examen, bueno, tendrá otra oportunidad. Luego, entonces, para entrar el último año de la carrera medicinal, lo que se llama el internado, que es una rotación que hace ya el médico una vez termina todas las materias que tiene el pensum de formación de la carrera, y cuyos requisitos para usted entrar al internado es haber pasado toda la materia que tiene el programa de formación del médico. Es decir, que ese es un año, digamos, para práctica. Entonces nosotros decimos, el segundo examen para entrar al internado lo toma antes de entrar al internado, examen de clínica. De modo que, primero, el estudiante de medicina lo ve como un proceso normal de su formación. Son 2 exámenes que están dentro de su periodo de información. Pero en segundo lugar le permite a la MESI tener un monitoreo, una evaluación de la calidad de formación. Pero no como un día me dijo una exministra de Educación Superior, de que ese examen, como está planteado, iba a servir como una forma de mejorar la calidad de la formación
porque los estudiantes de medicina iban a inscribirse a las universidades donde más pasaran ese examen. Pero ese efecto de demostración después que el producto salió dañado. Doctor, no, la labor de la MESI es durante el proceso de formación. Claro. De modo que estos 2 exámenes que son coordinados por la MESI e implementados por la universidad, entonces le permite a la MESI poder monitorear precisamente eso que ellos querían y entendían que lograban con ese examen. No se tocaría, Nelson, perdón, Tati, no se tocaría ahí la pasantía. No, entonces, ¿qué ocurre? Pasó los exámenes, entró al internado, se graduó, te doy tu S4. ¿Por qué? Porque el médico es el único profesional del área de salud que tiene que hacer una pasantía de 1 año para obtener su licencia. Ajá. Después ningún otro tiene que hacer licencia, ni el odontólogo, ni el bioanalista, ni la licenciada en enfermería, ni el farmacéutico, ni el psicólogo, nadie. ¿Ve? Entonces, ¿Y qué pasó con esa propuesta? ¿Ha tenido receptividad? A mí me parece muy lógica. Bueno, nosotros lo hemos conversado con todo el mundo. ¿Ve? Incluso, ¿y la UAS qué dice, doctor? ¿Y la UAS? Bueno, la UAS... porque ahí hay unos diferentes conflictos y la cosa ahí, yo entiendo que hay que sacar todo. Por ejemplo, la UAS entiende que parte del proceso es un atentado en contra de la UAS como tal, porque la UAS es la que imparte el examen. El examen, y ahí hay una cuestión incluso desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque ese examen se le cobran unos 3,000 pesos a cada médico, a cada estudiante, un médico, el examen tal como está para la residencia, porque estamos hablando de examen único. Sí, examen único, y entonces eso implica un ingreso para la universidad de alrededor de unos 10 a 12 millones de pesos mediante examen. Y entonces ellos entienden que eso es parte de toda esa componenda. Hay otros que están expresando de que en un momento incluso alguien dijo que el examen para entrar a la residencia debe estar gestionado por una agencia internacional, parecido a un examen tipo el MIR de España, y que lo que se buscaba era que esos que estaban gestionando fueran los representantes en el país para impartir eso. Y entonces, bueno, ahí salen una serie de conflictos. Pero la verdad es, primero, que la pasantía no tiene sentido hoy en día en el país. ¿Por qué? Porque se están graduando, bueno, déjeme decirle, buscando la pasantía en el Servicio Nacional de Salud, en el 2015-2016, alrededor de 2.600 médicos, sin contar los que logran irse sin hacer pasantía, hacer especialidad, lo que fuera. Es decir, que aquí posiblemente se estén graduando alrededor de 3,000 médicos por año. ¿Y qué implica esa pasantía a nivel económico? Entonces, ¿qué ocurre? Que tú no puedes exigirle por ley lo que tú no puedes darle como Estado. Es decir, hay un número de plazas para médicos pasantes que anda en el orden de las 1.700. De modo que se están quedando 700, 800 médicos que no pueden hacer la pasantía a menos que no la hagan honorífica. Entonces usted está exigiendo una cosa que usted no puede darle. Y los médicos quieren hacer su pasantía, que le paguen, doctor. Para empezar a ganar su pero desde dinerito, luego. por supuesto. Y por otro lado, entonces, ¿qué resulta? Que el médico que está haciendo la pasantía, uno dice, bueno, un médico recién graduado debe estar monitoreado, acompañado en el ejercicio, porque entra nuevo. Claro. Pero resulta que el que hace pasantía está solo en un área rural, es el médico de la comunidad, pero no tiene ese cuatro, de modo que es vulnerable. Además de eso, para habilitar un centro de primer nivel de atención, tiene que tener médico con ese cuatro. Ese es un inconveniente que tiene el establecimiento de poder habilitarse. Fíjense todas las cosas que se da en torno a algo que nosotros... son decisiones políticas. Son muchas cosas que hay que armar para resolver este problema, definitivamente. Claro, el colegio médico tiene otro enfoque, que lo ve como una pérdida de oportunidades. Yo pienso que están equivocados en el sentido de que hoy tú sabes lo bueno que es para el médico recién graduado que no tenga que hacer la pasantía y que pueda directamente... nombrarse ya directamente como médico generalista, claro, con su S4, o entrar, no esperar un año para entrar a hacer una especialidad. Bueno, hay que ponerse de acuerdo en todos esos aspectos. Nosotros nos vamos a tener que poner de acuerdo en que el espacio se nos ha terminado, señores. Sí. Doctor Rodríguez Monegro, muchísimas gracias por sacar ese tiempecito de su agenda tan apretada y estar con nosotros con estas orientaciones. Se nos quedó la mayoría de puntos. No, el tema de los hospitales se quedó, pero para la próxima. Bueno, muchas gracias y a ustedes por haber estado acompañándonos en este proceso, en esta hora de programa. Y a usted, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Será hasta la próxima semana.